A ver, todos conocemos la tabla periódica, ¿verdad? A primera vista, pues es eso, un gráfico científico, una herramienta para la química y poco más. Pero si te fijas bien, si te acercas un poquito, cada una de esas casillas es como un pequeño capítulo de una historia increíble. Es que no es solo ciencia, es un mapa lleno de historia, de mitología, de relatos humanos. Y hoy, precisamente, vamos a descifrar esas historias. Esta es la típica pregunta que seguro que más de una vez nos ha rondado la cabeza. ¿Por qué el oro es Au o el potasio es K? O sea, no tiene mucho sentido con sus nombres en español, ¿no? Bueno, pues resulta que el oro es Au por su nombre en latín aurum y el potasio es K por Kalium, que era su nombre en latín medieval. Estas pequeñas rarezas son en realidad las primeras pistas, como miguitas de pan que nos llevan a un pasado muchísimo más interesante de lo que parece. Vale, para entender todo esto, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Empezaremos con los alquimistas y sus talleres misteriosos, luego nos iremos de exploración por el mundo, conoceremos a los cracks de la ciencia y al final hasta aprenderemos el lenguaje secreto de los elementos. ¡Vamos allá! Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva muy atrás, mucho antes de que existieran los laboratorios como los conocemos hoy. Los primeros nombres de los elementos no se decidieron en una sala de conferencias, no. Nacieron en las minas oscuras y en los talleres llenos de humo de los alquimistas. Era un mundo donde la ciencia y la magia, pues, eran casi lo mismo. Es que para los mineros y alquimistas de la época los minerales no eran rocas inertes, no eran simples compuestos químicos. Para nada. Ellos creían que estaban vivos, que tenían una conexión directa con los espíritus de la Tierra, con los planetas, con el cosmos. Cada metal estaba ligado a un astro, y cada piedra podía ser o bien un tesoro o una auténtica maldición. Mirad, un ejemplo perfecto es el cobalto. Imaginaos a los mineros alemanes. Encontraban un mineral que parecía plata, una maravilla. Pero, al intentar fundirlo, nada. No salía plata por ningún lado y encima soltaba unos vapores tóxicos que no veas. Totalmente frustrados, ¿a quién le echaron la culpa? Pues a un duende, a un espíritu maligno de la mina, al que llamaban Kobold. Y de ahí, de Kobold, se quedó el nombre cobalto. Curioso, ¿eh? Y ojo, que la historia no acaba ahí. Al cobalto le pasó algo muy parecido al níquel. De hecho, su historia es casi un calco. Su nombre viene de Kupfernickel, que se traduce como cobre del diablo. Otra vez, la culpa era de un duende, un tal níquel, que según ellos les fastidiaba el mineral. Esto nos deja clarísimo que en aquella época la línea entre lo que pasaba de verdad y lo que era pura superstición, pues era bastante fina. Vale, dejamos atrás los duendes y los mitos para saltar a la era de los descubrimientos. La ciencia empieza a avanzar a pasos agigantados, se exploran nuevos continentes y la tabla periódica, pues, se convierte en una especie de mapa, una forma de dejar constancia para siempre de los lugares, ya sea aquí en la Tierra o allá arriba en el cielo, que iban marcando el progreso de la humanidad. Y claro, con todo esto, el orgullo nacional empezó a meterse también en la ciencia. El caso de Marie Curie es increíble. Bautizó un elemento como polonio en honor a su patria, Polonia, que en ese momento ni siquiera figuraba como un país independiente en los mapas. Fue todo un acto de reivindicación, y a partir de ahí vinieron muchos más. El germanio por Alemania, el americio por América. Vaya, que la tabla periódica se estaba convirtiendo en un verdadero atlas. Pero a ver, si hablamos de lugares, hay una historia que es para no creérsela, porque ya no estamos hablando de un país o de un continente entero. No, estamos hablando de un pueblecito minero en Suecia, un sitio llamado Ytterby. Pues este lugar, este único pueblo, tiene el increíble honor de haberle dado su nombre a 4 elementos diferentes. Y son estos de aquí. Suenan casi a trabalenguas, ¿a que sí? Itrio, terbio, erbio e iterbio. Todos, absolutamente todos, se descubrieron en minerales que salieron de la misma mina, en Ytterby. Es que es increíble. Un pueblito perdido en Suecia tiene una de las huellas más grandes de toda la tabla periódica. Una auténtica pasada. Pero bueno, la exploración no se limitó a nuestro planeta. Cuando los astrónomos empezaron a apuntar sus telescopios hacia el cielo y a descubrir nuevos mundos, los químicos aquí en la Tierra dijeron, oye, pues de ahí podemos sacar nombres. Y así fue como empezaron a mirar a las estrellas para bautizar sus descubrimientos. La verdad es que la conexión entre el cosmos y la química se volvió súper estrecha. Fijaos, solo 8 años después de descubrir el planeta Urano, un químico, Martin Klaproth, encuentra un nuevo elemento. ¿Y cómo lo llama? Pues uranio, claro. Y esto crea una especie de tradición. Años más tarde, cuando encontraron los siguientes elementos en la tabla, siguieron el orden del sistema solar. Después del uranio vino el neptunio, por Neptuno, y luego el plutonio, por Plutón. La tabla periódica se convirtió literalmente en un reflejo de nuestro vecindario cósmico. Y ahora damos un salto a una época más moderna, donde la tabla periódica se convierte en algo así como el Salón de la Fama de la Ciencia.
Los nombres ya no vienen de duendes ni de pueblos lejanos, sino de las mentes brillantes, de las personas cuyos descubrimientos permitieron que esas casillas se fueran llenando. Llegó un punto en el que la comunidad científica decidió que era hora de honrar a sus propios héroes. Y así tenemos, por ejemplo, el Curio, en honor a esa pareja increíble que fueron Marie y Pierre Curie. El Einsteinio, que no necesita mucha explicación, por el genio de Albert Einstein. El Mendelevio, como no, por Dmitri Mendeleev, el padre de la tabla. Y uno muy importante, el Meitnerio, por Lise Meitner, una física fundamental en el descubrimiento de la fisión nuclear y a la que la historia durante mucho tiempo dejó un poco de lado. Es una forma de inmortalizar sus nombres para siempre. Y ahora un pequeño juego. Estas 3 palabras, Lecoq, Gaius, Gallia, ¿qué tienen que ver? Pues esconden uno de los juegos de palabras más listos de toda la historia de la ciencia. Un científico que decidió dejar su firma en la tabla periódica de la forma más sutil y brillante posible. Pues aquí está la respuesta. El científico era un francés llamado Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran. La versión oficial es que llamó al elemento galio por su país, Francia, que en latín se decía Gallia. Hasta ahí todo normal. Pero ¿dónde está la gracia? En que su propio apellido, Lecoq, en francés es el gallo. Y gallo en latín es Gallus. Un 2 por 1 genial. Honró a su país y de paso se coló él mismo en la tabla periódica para siempre. Un crack. Y bueno, llegamos ya a la última parada de nuestro viaje. Y aquí es donde los elementos, en cierto sentido, casi que se ponen el nombre ellos mismos. Porque a veces la inspiración no venía de un mito, ni de un mapa, ni de una persona. Venía de las propias características del elemento. Es como un lenguaje secreto, casi siempre en griego o latín, que nos dice cómo es ese elemento en realidad. Y es un lenguaje que va directo al grano, ¿eh? Mirad, hidrógeno, del griego, significa literalmente generador de agua. Oxígeno, generador de ácido. El bromo viene de bromos, que en griego significa hedor, vamos, que olía fatal. Y el cloro viene de cloros, verde amarillento. Es que no puede ser más descriptivo. El nombre es básicamente su carné de identidad. O otro ejemplo que es una preciosidad, el fósforo. Su nombre viene del griego posforos, que significa portador de luz. Y es que es una descripción perfecta, casi poética. El fósforo blanco tiene la propiedad de brillar suavemente en la oscuridad cuando entra en contacto con el aire. Así de simple y así de bonito. Y lo más curioso es que hasta el hecho de no hacer nada te puede dar un nombre. Es el caso del argón. Su nombre viene del griego argón, que significa inactivo, vago, perezoso. Y es que lo clava, porque como buen gas noble, el argón pasa de todo, no reacciona con casi nada. Su rasgo más característico es, precisamente, su inactividad. Al final, como hemos visto, la tabla periódica es mucho más que una simple tabla. Es un documento vivo, un libro de historia que, de hecho, se sigue escribiendo. Ahora mismo hay laboratorios por todo el mundo intentando crear nuevos elementos, los superpesados. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué nuevas historias se contarán? ¿Qué lugares, qué científicos o qué propiedades increíbles quedarán inmortalizados en las próximas casillas de este mapa alucinante del universo?